El cielo estaba cubierto por nubes grises, pero no eran nubes comunes, eran las sombras de naves alienígenas que flotaban sobre la Tierra, como aves de presa en busca de su próxima víctima. La risa de los invasores resonaba a través de los altavoces de sus naves, burlándose de la humanidad que se encontraba a sus pies. ¿Qué pueden hacer estos insignificantes seres? Era el mensaje que repetían. David, un soldado de la Resistencia, se encontraba en una colina, observando el caos que se desataba en la ciudad a su lado. Las llamas devoraban edificios, y el eco de las explosiones retumbaba en sus oídos. Con su uniforme desgastado y su rifle en mano, sentía cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Sin embargo, había algo más profundo que lo mantenía en pie, el deseo de proteger a su familia y a su hogar. David, gritó Elena, su compañera y amiga, mientras corría hacia él. Su rostro estaba manchado de tierra y sudor, pero sus ojos brillaban con determinación. Tenemos que movernos. La línea de defensa está cayendo, y necesitamos encontrar un refugio seguro. ¿Y qué hay de los demás? Preguntó David, frunciendo el ceño. No podemos dejarlos atrás. Elena respiró hondo, sabiendo que el sacrificio era una parte inevitable de la guerra. no podemos salvar a todos. Primero debemos asegurarnos de que tú y yo estemos a salvo. Luego podremos ayudar a otros. David asintió, aunque el peso de la decisión lo oprimía. Mientras se alejaban del campo de batalla, la risa alienígena seguía resonando en el aire, una burla constante que les recordaba cuán vulnerables eran. Cada paso que daban parecía más pesado, como si el propio suelo se resistiera a dejar atrás la destrucción que les rodeaba. A medida que se adentraban en las ruinas de lo que había sido una próspera ciudad, David no podía dejar de pensar en su familia. Su madre y su hermana estaban en un refugio, pero la incertidumbre lo consumía. ¿Crees que estén bien?, preguntó, mirando a Elena con ansiedad. Haré todo lo posible para encontrarlos, prometió ella, colocando una mano en su hombro. Pero primero debemos centrarnos en sobrevivir. De repente, un estruendo ensordecedor hizo temblar el suelo bajo sus pies. Una nave alienígena había descendido más cerca, y David sintió que el tiempo se detenía. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a Elena y vio que también ella estaba asustada. Debemos escondernos. Corrieron hacia un edificio en ruinas, buscando refugio entre los escombros. Una vez dentro, se agacharon detrás de una pared derrumbada, tratando de controlar su respiración. Desde su escondite, podían ver la nave alienígena aterrizar, y las criaturas que salían de ella eran aún más horrendas de lo que habían imaginado. Altas y esqueléticas, con piel grisácea y ojos brillantes como carbones encendidos, parecían más una pesadilla que una realidad. Mientras los extraterrestres se movían con agilidad a través de los escombros, David sintió como la ira comenzaba a burbujear dentro de él. «No puedo quedarme aquí y permitir que se rían de nosotros», murmuró. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «Voy a luchar», dijo David, desenfundando su rifle. «Si vamos a perder esta guerra, al menos haré que ellos sientan lo que es perder algo también». Elena lo miró fijamente, y por un momento, entendió la profundidad de su determinación. «Voy contigo», afirmó con firmeza. Pero antes de que pudieran hacer un movimiento, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Un grupo de humanos estaba siendo capturado. El sonido fue suficiente para encender una chispa en David. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin pensarlo dos veces, se levantó y salió corriendo hacia la puerta del edificio en ruinas. «¡Vamos!», gritó mientras se lanzaba hacia la batalla. Elena lo siguió sin dudarlo, uniendo sus fuerzas con las de David mientras avanzaban hacia el peligro inminente. La risa alienígena aún resonaba en sus oídos, pero esta vez David no se sentía solo. Con Elena a su lado, estaba listo para enfrentar lo desconocido. La lucha por la supervivencia había comenzado. La ciudad era un laberinto de sombras y escombros. David y Elena se movieron rápidamente entre las ruinas, aprovechando cada rincón para ocultarse de la vista de los extraterrestres. Las risas burlonas de los invasores seguían resonando, un recordatorio constante de su desprecio hacia la humanidad. El sonido se mezclaba con el crujir de los edificios colapsados y el eco de las explosiones lejanas, creando una sinfonía desoladora. David sentía que su corazón latía con fuerza mientras avanzaban. «Debemos encontrar a los que capturaron», dijo, su voz llena de determinación. «No podemos dejar que se los lleven». Elena asintió, su expresión reflejando su propia preocupación. «Pero necesitamos ser estratégicos. Si nos lanzamos sin pensar, podríamos terminar como ellos».
Ambos se detuvieron al escuchar voces cercanas. Se agacharon detrás de un trozo de concreto y observaron a un grupo de alienígenas que llevaban a unos humanos atrapados en una especie de red brillante. Los capturados luchaban por liberarse, pero la fuerza de los invasores era abrumadora. David y Elena se adentraron en el caos que había dejado la invasión. El aire estaba cargado de humo y el olor a metal quemado impregnaba sus fosas nasales. Mientras corrían entre los escombros, David sentía que una mezcla de miedo y determinación lo empujaba hacia adelante. No eran solo ellos dos, había otros sobrevivientes atrapados en esta pesadilla, y sentía que debía hacer algo. «¡Por aquí!», gritó Elena, señalando una esquina donde un grupo de personas se había refugiado. Eran un puñado de hombres y mujeres, con la mirada perdida y el rostro marcado por la desesperación. David se detuvo un momento, su corazón se aceleró al ver la fragilidad de la situación. «¿Qué podemos hacer?», preguntó uno de los hombres, un anciano con una larga barba blanca que parecía arrugarse más con cada palabra. «Están capturando a nuestros amigos, no podemos quedarnos de brazos cruzados». «Debemos organizarnos», dijo Elena, tomando la iniciativa. «Si nos movemos juntos, tal vez podamos rescatar a los que han sido capturados. Necesitamos un plan». David miró a su alrededor y asintió. «Es cierto. Si no actuamos rápido, será demasiado tarde». La idea de dejar a otros atrapados en manos de los extraterrestres le causaba una profunda angustia. El grupo se reunió rápidamente, formando un pequeño círculo. David comenzó a hablar con firmeza. «Debemos distraer a los alienígenas para poder liberar a los capturados. Elena y yo podemos crear una distracción, mientras ustedes intentan acercarse a ellos». «¿Y cómo planean hacer eso?», preguntó una mujer joven, su voz temblorosa. «Con ruido», respondió David, mirando hacia los escombros cercanos. «Podemos usar lo que tenemos a mano para atraer su atención. Si logramos llamar su atención hacia un lado, podremos rescatar a los que están en peligro». Elena asintió. «Yo puedo configurar una explosión controlada usando estos materiales», dijo, señalando algunos residuos químicos que habían quedado de la destrucción. «Si me das unos minutos, podré hacer que explote en el lugar correcto». «Entonces hagámoslo», dijo el anciano, su determinación renovada. «No podemos quedarnos aquí esperando nuestra suerte». Mientras Elena se ponía a trabajar en su explosivo improvisado, David se concentró en observar el área. Desde su posición elevada, pudo ver cómo los extraterrestres patrullaban el lugar, sus movimientos eran precisos y coordinados. Eran criaturas formidables que no mostraban piedad, y eso solo avivaba su ira. «Listo», anunció Elena después de unos momentos intensos de concentración. «Cuando yo diga, todos deben correr hacia la zona de captura». David miró a los demás y vio cómo algunos temblaban de miedo. «No hay tiempo para dudar», les recordó. «Si no lo hacemos ahora, no habrá otra oportunidad». El grupo asintió, sus rostros reflejando la mezcla de miedo y valentía. David tomó una profunda respiración, sintiendo que la adrenalina recorría su cuerpo. «En 3, 2, 1. ¡Ahora!», gritó Elena justo antes de presionar el detonador. La explosión resonó como un trueno en medio del silencio tenso que había dominado la escena. Una nube de humo y escombros se elevó en el aire, y los alienígenas giraron sus cabezas en dirección al estruendo. El grupo humano aprovechó el momento de distracción y corrió hacia el área donde estaban los capturados. Mientras avanzaban, David podía sentir el pulso de su corazón acelerándose. Los gritos de los prisioneros resonaban en sus oídos, impulsándolo hacia adelante. Pero cuando llegaron al lugar donde estaban retenidos, se encontraron con una imagen desoladora. Las criaturas estaban custodiando a los cautivos, listos para llevarlos a un destino desconocido. «¡Rápido!», ordenó David a su grupo mientras sacaba su rifle y apuntaba hacia uno de los extraterrestres más cercanos. Con un disparo certero, logró derribar a uno de los guardias. El caos estalló en el momento en que sus compañeros comenzaron a atacar también. Elena se movió ágilmente entre las sombras, usando su conocimiento sobre tecnología para hackear los dispositivos de control que mantenían atados a los prisioneros. «¡Vamos! Necesito cubrirme», gritó mientras trabajaba frenéticamente. David se unió a ella, disparando a cualquier alienígena que intentara acercarse. La adrenalina lo mantenía enfocado mientras observaba cómo Elena lograba liberar a los prisioneros uno por uno. Los gritos de alegría y sorpresa resonaban entre el estruendo de la batalla. Sin embargo, la risa alienígena comenzó a sonar nuevamente, esta vez más fuerte y cercana.
Era evidente que estaban perdiendo la ventaja y que más enemigos llegaban al lugar. «¡Nos están rodeando!», exclamó uno de los sobrevivientes. David sintió un nudo en el estómago. No podían darse el lujo de ser atrapados ahora. «Todos. Retrocedan hacia la salida», ordenó mientras disparaba nuevamente hacia las sombras oscuras donde se acercaban más alienígenas. Elena terminó de liberar al último prisionero justo cuando una ráfaga de fuego alienígena pasó cerca de ellos. «¡Vamos! ¡Muévanse!», gritó ella mientras se apresuraban hacia la zona segura. Con el corazón latiendo con fuerza, David llevó a su grupo hacia un callejón estrecho, donde podrían ocultarse temporalmente y planear su siguiente movimiento. La risa alienígena seguía resonando en sus oídos como un eco aterrador. Sabían que la batalla apenas comenzaba y que la lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar. El callejón estaba lleno de sombras y desechos, una pequeña tregua en medio del caos que reinaba en la ciudad. David y Elena, junto con los prisioneros liberados, se apresuraron a buscar un lugar donde ocultarse. La adrenalina seguía fluyendo en sus venas, pero la realidad de lo que habían enfrentado comenzaba a asentarse. «¿Están todos bien?», preguntó David, mirando a los sobrevivientes. Algunos estaban visiblemente heridos, mientras que otros mostraban signos de agotamiento y miedo. «Lo estamos, gracias a ustedes», respondió el anciano de la barba blanca, su voz temblando un poco. «Pero necesitamos un plan si queremos salir de aquí». «De acuerdo», dijo Elena, tomando la iniciativa. «No podemos quedarnos aquí parados por mucho tiempo. Los alienígenas vendrán a buscar a los que escaparon». David miró hacia el callejón. «Necesitamos encontrar un lugar seguro para reagruparnos y pensar en nuestro siguiente paso. Tal vez haya una forma de salir de la ciudad». «Hay un antiguo refugio subterráneo no muy lejos de aquí», sugirió una mujer joven que se había unido al grupo. «Se usó durante la guerra anterior, y podría ser un buen lugar para esconderse». «¿Sabes cómo llegar?», preguntó Elena, sintiendo que podía confiar en ella. «Sí, sé el camino», respondió la mujer con determinación en su voz. «Pero debemos movernos rápido antes de que nos encuentren». David asintió y miró a los demás. «Sigamos a esta mujer». Nos dirigimos al refugio subterráneo. Con un último vistazo al callejón, salió primero, seguido por Elena y el resto del grupo. Mientras avanzaban por las calles devastadas, el sonido de pasos pesados resonaba detrás de ellos. David se detuvo en seco y levantó la mano para señalar silencio. «Escuchen», susurró. La risa alienígena había desaparecido, pero podían escuchar el zumbido de naves acercándose. «Debemos apurarnos», dijo Elena con urgencia. El grupo se movió más rápido, siguiendo a la mujer que lideraba el camino. Pasaron por entre edificios colapsados y calles llenas de escombros. Cada esquina podría traer un nuevo peligro. David sentía que su mente estaba alerta, cada ruido y cada sombra hacían que su corazón latiera más rápido. Finalmente llegaron a una entrada oculta detrás de un viejo edificio desmoronado. La mujer empujó una puerta de metal oxidado, revelando una escalera oscura que descendía hacia las profundidades. «Aquí es», dijo, mirando hacia abajo con preocupación. David se adelantó y encendió su linterna, iluminando el camino. «Vamos, todos adentro». Uno a uno, el grupo comenzó a descender por la escalera, el sonido de sus pasos resonando en el silencio opresivo del refugio. Una vez dentro, se encontraron en un pasillo largo y estrecho, con paredes de concreto cubiertas de moho. El aire estaba cargado de humedad y un ligero olor a moho. «Esto parece más seguro», murmuró David mientras guiaba al grupo hacia adelante. El refugio estaba oscuro, pero había algunas antorchas apagadas en las paredes. Elena encendió una con su mechero, y la luz parpadeante creó sombras danzantes alrededor de ellos. David sintió que la tensión comenzaba a disminuir un poco, al menos estaban a salvo temporalmente. «Necesitamos evaluar nuestras opciones», dijo Elena mientras examinaba las paredes. «Si hay un acceso a los sistemas de comunicación del refugio, podríamos intentar contactar con otros sobrevivientes o la resistencia». «¿Y si no hay nadie más?», preguntó un joven del grupo, su voz llena de desánimo. «Eso no lo sabemos hasta intentarlo», respondió David con firmeza. «No podemos perder la esperanza ahora». Mientras ellos discutían posibles planes, el anciano se acercó a David. «Tienes el corazón de un líder», le dijo con admiración. «Pero no debemos subestimar al enemigo. Ellos son más astutos de lo que parecen». David asintió, pero la desesperación empezaba a filtrarse en su mente. «Lo sé. Pero debemos unir nuestras fuerzas y encontrar una manera de luchar contra ellos».
En ese momento, Elena gritó desde el fondo del pasillo: «¡Chicos! ¡Vengan aquí!». David corrió hacia ella, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Cuando llegó a su lado, vio que había encontrado una sala llena de equipos antiguos, computadoras desvencijadas y radios oxidadas. «¡Esto es genial!», exclamó Elena mientras comenzaba a inspeccionar los dispositivos. «Si conseguimos hacer que alguna de estas cosas funcione, podríamos enviar una señal o interceptar las comunicaciones alienígenas». David sintió una chispa de esperanza renacer dentro de él. «Hagámoslo entonces», dijo mientras se unía a ella en la tarea. El grupo se dividió entre aquellos que ayudaban a Elena y aquellos que vigilaban las entradas del refugio. La tensión era palpable, sabían que estaban en un lugar seguro solo temporalmente. Mientras trabajaban juntos para poner en marcha los equipos antiguos, David recordó las palabras del anciano sobre la astucia del enemigo. Sabía que cada segundo contaba y que debían estar listos para actuar rápidamente si los extraterrestres llegaban a encontrarlos. Después de varios minutos de esfuerzo conjunto, Elena finalmente logró encender una computadora antigua. La pantalla parpadeó y mostró líneas de código que parecían haberse quedado estancadas en el tiempo. «¡Lo tengo!», gritó emocionada. «Voy a intentar acceder al sistema de comunicación». La sala se llenó de murmullos nerviosos mientras todos observaban con atención lo que hacía Elena. Ella tecleaba rápidamente, su rostro concentrado mientras las luces parpadeaban. Pero justo cuando parecía que iba a tener éxito, se oyó un estruendo ensordecedor desde la entrada del refugio. Las paredes temblaron y el sonido de pasos pesados retumbó en el aire. David sintió que su corazón se detuvo por un instante. «¡Se acercan!», gritó uno de los hombres, sus ojos llenos de pánico. «¡Rápido! ¡Aguanten! ¡Todos adentro!», ordenó David mientras se preparaban para enfrentar lo inevitable. La risa alienígena resonó en sus oídos nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Era hora de luchar o huir, pero David sabía profundamente que no podían dejar que la risa se convirtiera en su última melodía. La batalla por su supervivencia estaba lejos de terminar, su lucha apenas comenzaba. El refugio temblaba bajo el peso de los pasos alienígenas que se aproximaban. La risa burlona de los invasores reverberaba en el aire, llenando el espacio con un sentido de inminente desesperación. David miró a su alrededor, su mente corriendo a 1000 por hora mientras evaluaba las opciones que tenían. El refugio se convirtió en un hervidero de tensión y ansiedad. David, con el corazón acelerado, miró a su alrededor para asegurarse de que todos estuvieran listos. «Debemos prepararnos», dijo, tratando de mantener la calma. «Si vienen, tenemos que luchar». Elena seguía tecleando frenéticamente en la computadora, pero su concentración se rompió por el sonido de pasos pesados que se acercaban. «Casi tengo acceso al sistema», murmuró, sin apartar la vista de la pantalla. «Si logro hackearlo, tal vez podamos obtener información sobre sus movimientos». «No hay tiempo. Debemos estar listos», le respondió David, sintiendo que cada segundo contaba. Los demás sobrevivientes se agruparon alrededor de él, algunos con armas improvisadas en mano, otros con expresiones de miedo en sus rostros. «¿Qué hacemos si entran?», preguntó la joven que había guiado al grupo hasta el refugio. Su voz temblaba. «Si entran, lucharemos con todo lo que tenemos», aseguró David, aunque él mismo no estaba seguro de lo que eso significaba. Miró a Elena, quien parecía estar al borde del colapso por la presión. «¿Cuánto falta?». «Unos segundos más». «Lo prometo», dijo ella, enfocada en su tarea. «Solo necesito un poco más de tiempo». El estruendo en la entrada se intensificó, y los pasos resonaban como tambores de guerra. David sintió que el sudor le corría por la frente mientras se preparaba para lo que vendría. «Recuerden, no se dejen llevar por el miedo. Estamos juntos en esto». Justo en ese instante, la puerta metálica del refugio se deformó bajo la presión de una fuerza desconocida. Con un crujido aterrador, las bisagras cayeron y la puerta fue arrancada de sus anclajes, revelando a dos alienígenas de aspecto amenazante que entraron, sus ojos brillando con una luz fría. «¡Atención!», gritó David mientras levantaba su rifle y apuntaba hacia ellos. El sonido de su voz resonó en el aire cargado de tensión. Los alienígenas se detuvieron por un breve momento, sorprendidos por la resistencia humana, pero rápidamente recuperaron su expresión burlona. «¿Qué pueden hacer ustedes?». Se burlaron en un idioma gutural que sonaba como una mezcla de ruidos desagradables. Elena gritó desde detrás de la computadora: «¡Ahora, David!». «Dispara». Sin pensarlo, David apretó el gatillo.
El disparo resonó en el refugio y uno de los extraterrestres cayó al suelo, pero el segundo se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente. En un abrir y cerrar de ojos, el alienígena se abalanzó sobre David, derribándolo al suelo. La sala se llenó de gritos mientras los demás sobrevivientes intentaban ayudar. David luchaba por liberarse del agarre del alienígena que lo mantenía aprisionado. Con todas sus fuerzas, logró rodar y empujar al enemigo hacia un lado. ¡Ayuda!, gritó mientras trataba de levantarse. Elena no dudó ni un segundo. Con una herramienta improvisada que había encontrado, corrió hacia David y golpeó al alienígena en la cabeza. La criatura soltó un grito agudo y cayó al suelo, aturdida. Levitate. Le gritó Elena mientras David se incorporaba y sacudía la cabeza para despejarse. El grupo comenzó a moverse en un frenesí organizado. Algunos atacaban al segundo alienígena que ahora intentaba recuperar el control. Las balas y los gritos llenaban el aire mientras todos luchaban por sus vidas. «No podemos quedarnos aquí», dijo el anciano mientras golpeaba a otro alienígena con un palo improvisado. «Si no hacemos algo rápido, ellos traerán refuerzos». David asintió y miró a su alrededor buscando una salida. «El pasillo que encontramos podría llevarnos a otro lugar», sugirió rápidamente. «Si logramos salir de aquí, podemos reagruparnos y encontrar una manera de enfrentarlos». Elena. ¿Puedes terminar de hackear el sistema?, preguntó mientras continuaban la lucha. «Casi estoy dentro», respondió ella mientras esquivaba un ataque. «Pero necesito unos segundos más». David sintió una mezcla de desesperación y determinación. «Todos», Atrapimos estos monstruos. gritó mientras se lanzaba hacia el último alienígena que permanecía en pie. Con una rápida maniobra, logró darle un golpe en las costillas con su rifle y lo hizo tambalearse. El grupo aprovechó ese momento para atacar al extraterrestre, abrumándolo con su número hasta que finalmente cayó al suelo inerte. Respirando pesadamente, David miró a su alrededor. Todos estaban jadeando y llenos de adrenalina. «Bien hecho», dijo mientras ayudaba a Elena a levantarse del suelo. «Estoy dentro del sistema», anunció ella con voz entrecortada. «Puedo acceder a sus comunicaciones y rastrear sus movimientos». «Hazlo rápido», dijo David mientras vigilaba la entrada por si aparecían más enemigos. «No tenemos mucho tiempo». Elena comenzó a teclear frenéticamente. Las pantallas parpadeaban mostrando líneas de datos incomprensibles para la mayoría del grupo. «Voy a intentar enviar una señal a otras células de resistencia», dijo concentrándose en su trabajo. A medida que escribía, los ruidos en el exterior parecían acercarse nuevamente. Los demás sobrevivientes estaban tensos. Cada ruido era un recordatorio de la amenaza constante que enfrentaban. David sabía que debían actuar rápido antes de ser descubiertos nuevamente. «¿Qué estás haciendo?», preguntó la mujer joven mientras miraba a Elena trabajar. «Intento encontrar información sobre dónde están los refuerzos alienígenas y cómo podemos hacer contacto con otros humanos», explicó Elena sin apartar los ojos de la pantalla. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, Elena levantó la vista y sonrió débilmente. «Lo tengo. He conseguido acceder a sus patrones de patrullaje. Puedo ver dónde están las naves y cómo se mueven». «¿Y qué hacemos con esa información?», preguntó David. «Podemos usarla para planear nuestra salida», dijo Elena mientras mostraba en la pantalla los puntos débiles en las defensas alienígenas. «Si nos movemos rápido y con sigilo, podríamos evitar el contacto». David sintió como la esperanza comenzaba a surgir nuevamente entre ellos. «Entonces es hora de salir», dijo con resolución. «Vamos a usar esta información para luchar por nuestra libertad». Mientras el grupo se preparaba para salir del refugio subterráneo, David sabía que esta era solo una pequeña victoria en una guerra mucho mayor. La risa alienígena aún resonaba en su mente como un eco amenazante, pero ahora sentían que tenían una oportunidad. Estaban listos para enfrentar lo desconocido juntos. El grupo se reunió, la tensión palpable en el aire mientras se preparaban para salir del refugio subterráneo. David miró a su alrededor, comprobando que todos estuvieran listos. «Recuerden», dijo en voz baja, «debemos ser silenciosos y rápidos. No sabemos cuántos alienígenas hay afuera». Elena asintió, aún con el rostro pálido por el estrés, pero determinada. «La información que obtuve nos muestra una ruta más segura hacia el sector este de la ciudad. Allí hay menos patrullas alienígenas». «Perfecto», respondió David. «Entonces vamos». Con un último vistazo a la pantalla de la computadora, se dirigieron hacia la salida. Mientras subían las escaleras hacia la superficie, el sonido del mundo exterior se intensificó.
El estruendo de naves alienígenas sobrevolando y el murmullo de voces guturales resonaban en el aire. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se concentró en mantener la calma. Al salir del refugio, se encontraron con un paisaje desolado. La ciudad estaba aún más devastada de lo que recordaban, y los cielos estaban cubiertos de nubes oscuras. Las naves alienígenas zumbaban por encima, creando un ambiente opresivo. Todo el mundo, manténganse cerca, susurró David mientras avanzaban con precaución, guiando al grupo entre los escombros y ruinas. A medida que se movían, podían ver los restos de lo que alguna vez fueron edificios vibrantes, ahora eran solo sombras de su antiguo esplendor. Mientras cruzaban una calle cubierta de escombros, un destello de luz brillante pasó volando por encima de ellos. David se detuvo en seco y levantó la mano para señalar silencio nuevamente. ¿Qué fue eso?, preguntó una de las mujeres con voz temblorosa. Probablemente una nave de reconocimiento, respondió Elena, entrecerrando los ojos para observar el cielo. Debemos seguir moviéndonos. Continuaron su camino con rapidez, evitando cualquier ruido innecesario. De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos, seguido de una serie de explosiones que sacudieron el suelo bajo sus pies. «¡Dios mío!», exclamó el anciano, su rostro lleno de preocupación. «¿Qué está pasando?». «Parece que están atacando a otros sobrevivientes», dijo David, apretando los puños con frustración. «No podemos quedarnos aquí y hacer nada». «Pero si nos acercamos, podríamos ser atrapados también», advirtió Elena, sus ojos llenos de preocupación. David dudó por un momento, pero algo dentro de él le decía que no podían ignorar ese grito de auxilio. «Debemos ayudar», declaró con firmeza. «No podemos dejar que otros sufran como nosotros». «Si vamos a hacerlo, debemos ser inteligentes al respecto», intervino la mujer joven. «Podemos distraer a los alienígenas y tratar de rescatar a esos sobrevivientes». «Está bien», aceptó David. «Elena, ¿puedes usar la información del sistema para encontrar otra ruta hacia ellos?». «Sí», dijo ella mientras sacaba un pequeño dispositivo de su mochila. «Voy a intentar encontrar un acceso alternativo a través de los túneles subterráneos». Mientras Elena trabajaba en su dispositivo, David observó a su alrededor. La ciudad estaba llena de peligros, pero también había una tenacidad en los rostros del grupo, sabían que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos. Finalmente, Elena levantó la vista con una expresión decidida. «He encontrado una entrada a los túneles más cercanos. Desde allí podemos acercarnos a donde provienen los gritos». «Perfecto», dijo David mientras dirigía al grupo hacia la entrada que Elena había señalado. Era un hueco oscuro y estrecho en el suelo donde antes había estado una alcantarilla. Con cuidado, comenzaron a descender uno por uno. El aire en los túneles era frío y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo estaba resbaladizo. La luz de las linternas apenas iluminaba el camino mientras avanzaban en silencio. «¿Cómo sabes que esto nos llevará a los sobrevivientes?», preguntó uno de los hombres del grupo. «Los sistemas subterráneos están conectados. Deberían llevarnos cerca del área donde escuchamos los gritos», explicó Elena mientras caminaba al frente. A medida que se adentraban más en los túneles, el eco de sus pasos resonaba en las paredes. De repente, escucharon el sonido de voces a lo lejos. Eran voces humanas mezcladas con el sonido gutural de los alienígenas. «Estamos cerca», susurró David mientras aceleraba el paso. «Necesitamos actuar rápido». El grupo se detuvo al llegar a una bifurcación en el túnel. «Deberíamos ir hacia la derecha», sugirió Elena al escuchar las voces más claramente. David asintió y avanzaron por el camino indicado. Mientras se acercaban, el sonido de las voces aumentaba junto con la tensión en el aire. Al llegar a una esquina, David se asomó con cautela y vio una escena aterradora. Varios humanos estaban siendo apresados por un grupo de extraterrestres. «Dios», «Mira», susurró Elena al ver la situación. «Tienen a varias personas atadas». «Tenemos que hacer algo», dijo David con determinación. «No podemos permitir que esto continúe». Elena miró a todos y dijo: «Necesitamos distraerlos nuevamente para liberar a esos prisioneros». «¿Y cómo planeamos hacerlo?», preguntó el anciano. David pensó rápidamente y luego tuvo una idea. «Podemos usar algunos explosivos improvisados que tenemos para crear una distracción. Si logramos atraer su atención lejos de los prisioneros, tal vez podamos liberarlos». El grupo asintió en acuerdo y comenzaron a prepararse. Elena encontró algunos materiales en su mochila que podrían usarse para crear un pequeño detonante. Mientras ella trabajaba en ello, David miró hacia el área donde estaban los alienígenas y los prisioneros.
La tensión aumentaba con cada segundo que pasaban, sabía que no podían esperar mucho tiempo antes de ser descubiertos. Finalmente, Elena terminó de preparar el explosivo improvisado y lo sostuvo en alto. «Esto debería funcionar», dijo con confianza. «Cuando lo lance hacia allá», señaló hacia un rincón alejado donde había escombros, «debería causar suficiente ruido para atraer su atención». David tomó una profunda respiración y asintió. «Espero que funcione». Con un movimiento rápido y decidido, Elena lanzó el explosivo hacia el rincón indicado. El dispositivo estalló en una nube de humo y ruido ensordecedor que resonó por todo el túnel. Los alienígenas se volvieron instantáneamente hacia la dirección del sonido, confundidos y alertados por la explosión repentina. «¡Ahora!», gritó David mientras corría hacia donde estaban los prisioneros. El grupo lo siguió rápidamente mientras se lanzaban contra los alienígenas distraídos. Con rapidez y determinación, comenzaron a liberar a los cautivos atados. «Rapido! Liberens!», gritó David mientras ayudaba a desatar las cuerdas que mantenían aprisionados a los humanos. Los prisioneros comenzaron a levantarse, sorprendidos pero agradecidos por la llegada de sus salvadores. «Gracias. Pensábamos que estábamos perdidos», exclamó uno de ellos mientras se liberaba. Sin embargo, no había tiempo para celebraciones. Un alienígena regresó rápidamente al escuchar el estruendo y vio lo que estaba sucediendo. Su mirada se llenó de furia y comenzó a gritar en su idioma gutural. «¡Nos han descubierto!», gritó uno de los recién liberados mientras buscaba un arma entre los escombros. David sintió que su corazón latía con fuerza, sabían que debían actuar rápido antes de ser superados por los alienígenas. «¡Todos afuera! ¡A la salida!», ordenó mientras comenzaban a hacer retroceder a los invasores. Con cada movimiento lleno de acción y adrenalina, David sintió como la lucha por su vida se intensificaba aún más. El grupo estaba unido en su resistencia, cada uno luchaba no solo por su propia supervivencia sino por la libertad de todos ellos. Mientras se enfrentaban a los alienígenas, David sabía que esta batalla era solo una parte más del conflicto mayor contra sus opresores, pero juntos tenían una oportunidad de cambiar el rumbo de su destino. La reunión continuó con un ambiente de camaradería creciente. David y su equipo habían compartido más chistes, historias y tradiciones, mientras que Zorak y su tripulación habían mostrado danzas y costumbres que deslumbraron a los humanos. Las barreras que antes parecían insuperables comenzaban a desmoronarse, pero la sombra del miedo seguía acechando en el fondo. Sin embargo, a medida que la comunicación se volvía más fluida, David sintió que era el momento adecuado para abordar el nudo del conflicto que había traído a ambas civilizaciones al borde de la guerra. «Comandante Zorak», dijo David, su tono serio. «Hay algo que debemos discutir. La razón por la que hemos estado emitiendo risa y alegría es porque también enfrentamos momentos difíciles. La historia de nuestra especie está llena de conflictos y sufrimiento». Zorak lo miró con atención, su expresión seria. «¿Acaso creéis que hay similitudes entre nuestras historias?», preguntó, intrigado. David asintió. «Sí, cada cultura enfrenta sus propios desafíos. La risa, aunque a veces pueda parecer extraña o perturbadora, es nuestra manera de sobrellevar el dolor. A través de ella, hemos aprendido a unirnos como comunidad, a encontrar consuelo en la compañía de los demás». Marisol tomó la palabra, sintiendo la necesidad de reforzar el mensaje. «Cuando reímos, estamos recordando que la vida es más que solo sufrimiento. Nos permite ver la luz incluso en los momentos oscuros». Zorak se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. No era común en su cultura hablar de vulnerabilidades y emociones tan abiertamente. Lyra le dio una mirada de apoyo, alentándolo a abrir su mente. «Quizás deberíamos explorar juntos nuestras historias», sugirió Zorak. «Tal vez podamos aprender no solo sobre nuestras culturas, sino también sobre cómo enfrentar el dolor y el sufrimiento». David sintió un destello de esperanza. «Esa podría ser una forma poderosa de unirnos», respondió. «Compartir nuestras historias podría ayudarnos a encontrar puntos en común y tal vez incluso a sanar heridas». Zorak asintió, sintiendo que había un camino hacia adelante. «Para nosotros, las historias son sagradas. Transmiten lecciones sobre la vida y nos conectan con nuestros ancestros. Estoy dispuesto a compartir la historia de nuestra civilización, pero también espero que compartáis las vuestras». David sonrió, sintiendo que estaban construyendo un puente sólido entre sus civilizaciones. «Empezaré con una historia de cómo la humanidad ha aprendido de sus errores. En tiempos antiguos, conocimos guerras devastadoras y sufrimos mucho,
David comenzó a narrar la historia de cómo la humanidad había luchado por la paz y cómo las experiencias compartidas habían llevado a una mayor comprensión y unidad. Mientras contaba su relato, Zorak escuchaba atentamente, y sus ojos se llenaban de asombro ante las luchas de los humanos. Las historias comenzaron a fluir entre ellos, creando un hilo invisible que unía sus corazones. A medida que la noche avanzaba, ambos grupos se sumergieron en relatos de amor, pérdida, dolor y esperanza. La risa y las lágrimas se entrelazaban en sus conversaciones, tejiendo un tapiz de humanidad compartida. Sin embargo, mientras la conexión crecía, un grupo de oficiales alienígenas en la Zarak observaba desde las sombras con desconfianza. Uno de ellos se acercó a Zorak con preocupación. «Comandante, ¿está seguro de esto? No podemos permitir que nuestras emociones nos lleven a un lugar vulnerable». Zorak se volvió hacia su oficial y le habló con firmeza. «Lo que estamos haciendo aquí es esencial. Si no aprendemos a confiar en ellos, será imposible evitar conflictos futuros». No obstante, en el fondo de su mente, Zorak sabía que la tensión seguía presente y que existía un delicado equilibrio entre el entendimiento y el conflicto. Mientras tanto, David sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Habían logrado mucho en una sola reunión, pero sabía que aún había desafíos por delante. La risa podía ser un puente hacia la paz, pero las viejas heridas y el temor aún podían amenazar lo que habían construido. A medida que el encuentro llegaba a su fin, David miró a Zorak con sinceridad. «Si vamos a avanzar juntos, debemos asegurarnos de que ambos lados estén dispuestos a enfrentar sus miedos y a trabajar en conjunto por un futuro mejor». Zorak asintió lentamente, comprendiendo que el viaje hacia la paz sería complicado, pero necesario. La risa humana ya no era solo un eco extraño, ahora era parte de un nuevo diálogo lleno de esperanza y promesas para ambas especies. Sin embargo, el camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre, y cada decisión tendría repercusiones importantes para el futuro de todos. La reunión estaba llegando a su fin, pero la tensión seguía presente en el aire. David y Zorak se miraban, conscientes de que la conexión que habían forjado podría ser frágil. Las historias compartidas habían creado un vínculo, pero había fuerzas en juego que amenazaban con romperlo. De repente, el sistema de comunicación de la Geraisen se encendió con una alarma. Clara, con el rostro pálido, se volvió hacia David. «Hay una nave acercándose rápidamente. No está registrada en nuestros sistemas». David sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Eli Enegina?» preguntó, su voz llena de preocupación. «Sí, parece ser una nave de combate», respondió Clara, presionando botones frenéticamente. «Están armados y se dirigen hacia nosotros». Zorak se puso en pie, su expresión cambiando drásticamente. «Esto no puede estar sucediendo», exclamó. «Debemos actuar rápidamente». Lyra, preocupada, se volvió hacia Zorak. «¿Podría ser una facción que no aprueba nuestra relación con los humanos?» Zorak asintió, sintiendo la presión del momento. «No podemos permitir que el miedo y la desconfianza nos separen. Debemos demostrarles que hemos hecho una elección diferente». David sintió que el tiempo se detenía mientras analizaba la situación. «Comandante Zorak, ¿podemos utilizar nuestras naves para comunicarnos con ellos antes de que ataquen? Tal vez podamos evitar un conflicto». Zorak lo miró con determinación. «Es arriesgado, pero no tenemos otra opción. Clara, ¿puedes establecer comunicación con esa nave?» Clara asintió rápidamente y comenzó a trabajar en el panel. La tensión crecía mientras todos esperaban el resultado. Finalmente, la pantalla mostró la imagen de una nave de combate oscura y amenazadora. En la consola, se escuchó una voz dura. «Identifequence», gritó el comandante de la nave de combate. «Están en territorio prohibido». David tomó aire y decidió hablar. «Soy David, representante de la nave Geraisen. Venimos en son de paz y hemos establecido contacto con los alienígenas de la Zarak. No somos enemigos, estamos aquí para crear un entendimiento mutuo». El comandante alienígena frunció el ceño. «¿Qué? ¿Humanos y Zaraks trabajando juntos? Eso es inaceptable. Está en nuestra naturaleza protegernos de cualquier amenaza». Zorak, sintiendo que era el momento de actuar, tomó el control del comunicador. «Escuchadme», dijo con firmeza. «Los humanos no son una amenaza. Hemos compartido nuestras historias y hemos encontrado un camino hacia la paz. No permitiremos que el miedo nos divida». La respuesta fue un silencio tenso. David sentía que todo dependía de ese momento. «Si atacáis ahora», continuó,
solo perpetuaréis el ciclo de violencia y desconfianza. Pero si elegís el diálogo, podríamos encontrar una solución pacífica a nuestras diferencias. La tensión en la sala creció mientras todos esperaban la respuesta del comandante de la nave de combate. Finalmente, después de un largo momento, la voz resonó nuevamente. Puedo escuchar vuestras palabras, pero no puedo confiar en una unión entre especies tan diferentes. Necesito tiempo para deliberar. Zorak miró a David y luego a su tripulación. ¿Podemos ofrecerles algo que demuestre nuestra intención pacífica? Quizás una prueba de nuestra colaboración. David sintió que tenía una idea brillante. Podríamos organizar un intercambio cultural delante de ellos. Presentarles nuestras costumbres y tradiciones podría ayudarles a ver que no somos tan diferentes después de todo. Zorak asintió, su mirada llena de esperanza. Haremos esto juntos. Clara, organiza un encuentro en un lugar neutral donde ambas naves puedan participar. Clara comenzó a trabajar rápidamente, mientras David se comunicaba nuevamente con el comandante de la nave de combate. Proponemos un intercambio cultural en un lugar neutral, dijo David. Invitamos a todos a ver cómo las diferentes culturas pueden coexistir sin violencia. El comandante alienígena pareció considerar la oferta. Está bien, respondió finalmente. Acepto el intercambio, pero estaré vigilando cada movimiento. Mientras la tensión comenzaba a aliviarse, ambos grupos se prepararon para el encuentro. En medio del caos y el miedo, había surgido una oportunidad para demostrar que la risa y las historias compartidas podían unir incluso a las civilizaciones más diferentes. El día del intercambio llegó y se llevó a cabo en un espacio neutral entre las dos naves. La atmósfera era electrizante mientras los alienígenas y humanos se reunían para compartir sus tradiciones en un acto sin precedentes. David y Zorak presentaron sus relatos, y las risas comenzaron a resonar nuevamente entre los asistentes. Las barreras culturales se desmoronaban lentamente mientras ambos grupos aprendían a reír juntos, a llorar juntos y a comprenderse mutuamente. Finalmente, tras varias horas de intercambio cultural exitoso, el comandante del barco enemigo miró a su alrededor y vio el sentido de unidad que había surgido entre ellos. Se dio cuenta de que las risas y las historias podían ser más poderosas que cualquier arma. Con un gesto decidido, levantó su mano y habló al público presente. Hoy he visto algo que nunca creí posible. Dos especies diferentes unidas por la risa y las historias compartidas. Quizás sea hora de dejar atrás nuestros miedos y abrirnos a un futuro juntos. Las naves comenzaron a resonar con aplausos y vítores, mientras David y Zorak intercambiaban miradas llenas de gratitud y esperanza. Aquella risa que había aterrorizado a los alienígenas ahora era un símbolo de unión y paz. La historia del primer encuentro intergaláctico entre humanos y alienígenas finalmente se escribía en las estrellas, recordando a todos que incluso en medio del miedo e incomprensión, la conexión humana podría brillar como un faro de esperanza en el vasto universo.